ver. Hemos dit, estàs parlant de consell. Tu estic parlant. És veritat que no. Me parece que tenemos las carritas. Estamos aquí, vamos a primera. Gracias. Aquí te invito, ¿no? Foco. Bueno, me llamo Ignacio Castro, ya, bueno, como sabéis, me dedico a la filosofía porque no valía para otra cosa según mi madre, y creo que es más o menos así. A pesar de que mis amigos de Madrid, bueno, antes de nada, gracias a la Gleba, a Oriol, a Manel, a Dani y a todos los amigos que están aquí, que seguro que tenían cosas mejor que hacer. Como sabéis, no hablo catalán, más o menos entiendo, o sea que el debate es en cualquier lengua, incluso en arameo. Y a pesar de que mis amigos, os decía, en Madrid, ayer que pasé, ayer y antes de ayer, bromeaban, pero, tío, estás loco, ¿cómo se te ocurre llevar el tema de trastornos de la diversidad a Cataluña? Como si yo fuera a meterme con la diversidad catalana. Ya sabéis que no va de eso, es un poco la cuestión de qué nos pasa por la cabeza, digamos, de siempre y en los últimos tiempos. Y tiene gracia porque como tienes una obsesión o una tarea, pues todo te lo recuerda. Entonces, estos días no he hecho más que tomar notas ahora mismo, hace un momento, tomar notas para la charla de hoy. Bueno, aunque me tomé mi medicación, es posible que sea un poquito desordenado por motivos más o menos obvios. También el tema es complejo. A ver, no soy psicólogo, pero no sé por qué tipo de patología personal, todos los locos se me pegan, toda la gente rara se me pega, por tanto, tengo muchos defectos, pero no el defecto de vivir en una secta. O sea, trato a gente muy distinta, incluso en Barcelona, que siempre soy un turista más o menos recién llegado, y en Madrid, desde luego, y en Santiago de Compostela, mi ciudad natal, gente muy distinta que es difícil presentar entre sí. Entonces, sin ánimo de lucro ni de nada, os haré una especie de media aritmética de lo que he percibido en los últimos tiempos, entre gente muy distinta que no se sentaría en la misma mesa. No solo distinta en cuanto a ideología, sino distinta en cuanto a todo tipo de posibles miasmas mentales, posición en la vida, edad, generación, manías, aficiones, etc. Es inevitable que al hablar de las mentes hables de paso de política, hables de paso del trasfondo capitalista, etcétera, etcétera, pero en realidad no es una charla de psicología, ni de sociología, ni de política, sino una charla sobre lo que he visto y oído. Y también, de paso, es inevitable que uno, cuando habla de cualquier cosa, más aún si habla de las personas, pues haga una especie de confesión de cosas. Es decir, todos los tipos de trastornos de los que puedo hablar yo hoy están en mí, si no, ¿de qué iba a hablar? De lo que he leído en internet no tendría sentido. Padezco dentro de mi patología compleja, imposible de resumir en una tarde, padezco una especie de filantropía, de amor por la humanidad que no conoces, por la humanidad que no necesitas pedir ningún tipo de carné, porque siempre he entendido que la humanidad es una especie o un registro de lo real que está muy atormentada por un origen remoto. Cada rostro humano es el eco de un sobresalto remoto. Y estos días, hace 17 minutos, en un bar de por aquí al lado, mientras preparaba el esquema y más que nada lo simplificaba, me dice un tal Mariano, voy a pronunciar nombres propios, porque creo en el absoluto local, en un absoluto local, ¿de acuerdo? Es decir, si hay un Dios está aquí, si hay un universo está aquí, si hay un mundo está aquí, lo demás no sé qué es, yo no sé qué es. Por lo tanto, los nombres propios, el de Mariano, también representan, en cierto modo, una encarnación de todo tipo de lejanía. Mariano me dice, hace media hora, 17 minutos, me dice, habla de un silencio atronador, hablando de sus libros, de un libro de poesía que no consigue colocar. Mariano Jiménez, que ha hecho el libro de poesía mejor que he leído en décadas en este bendito país, que se llama El Monte, un libro clandestino, como todo lo clásico, un libro que os costará muchísimo encontrar.
Bueno, una colección de rarezas, por lo tanto, esta tarde, ¿de acuerdo? De cosas que he oído y visto. Soy partidario de una especie de populismo psíquico. Tengo simpatías irremediables por lo popular, por lo más sucio de lo popular, lo más elemental y no presentable, y no civilizado, y no limpio ni maquillado de lo popular. También el psiquismo. Y en el fondo, justamente por esto, porque empatizo con una especie de populismo psíquico, creo que no hay ningún problema. No hay nada nuevo bajo el sol, y aunque yo pueda parecer esta tarde un poco apocalíptico, pues no hay ningún problema. ¿Qué problema va a haber si venimos de la muerte? O llamadle X a eso de lo que venimos. ¿Qué problema va a haber si somos mortales, vivimos, sufrimos y pasamos por lo que no podríamos confesar ante el mejor de los amigos en ninguna de las horas del día? Y por lo tanto todos los trastornos de la diversidad, o los que sean los de la época actual, son pequeñas variaciones de una humanidad que posiblemente no puede cambiar. ¿Por qué? Porque su ser no es suyo. Su ser no pertenece a la humanidad, pertenece a otra cosa, al agujero negro, Dios, el diablo, llamadle como queráis. Pero en el fondo, bajo el aparente pesimismo de que pueda yo articular hoy sobre el estado actual de las mentes y de la humanidad, hay un optimismo de fondo. Estamos salvados por la perdición, que nos es consustancial, irremediable. Y en el fondo, ya digo, no hay ningún problema, por más que yo cuente unos cuantos. Me gustaría que en todos los 30-35 minutos, los 30, por favor, avísame si puedes, y en los 30-35 minutos que dure mi exposición, me gustaría que no descartaseis la peor de las posibilidades. La peor, la más insensata, la teoría más vieja del mundo, que nunca, jamás nadie ha conseguido, ni conseguirá, os lo juro, demostrar que es falsa. La idea de que todo Dios, el tío más imbécil del mundo, la mujer más tonta del mundo, no es todas las personas no son una cosa entre las cosas, sino una percepción de todo el universo. Es una cosa que una teoría que está en Platón, que está en Berkeley, que está en Schopenhauer, una teoría que pone muy nervioso a Kant. Kant le llama idealismo dogmático, se pone realmente histérico en la crítica de la razón pura, un libro bastante sereno. Está en Schopenhauer esta teoría, está por ahí, está en la Upanishad, y viene a decir que el mundo es lo que alguien percibe, lo que alguien piensa. También está charro, también está tarde. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Pues quiere decir que si el mundo es lo que ocurre en una mente, pues quiere decir que todo está dentro de esa mente. Y todo está siempre en el aquí y ahora de esa mente. Y por lo tanto no hay nada, absolutamente nada, lo más inhumano del mundo, lo que queráis, el diablo, la muerte, o sea, que no sea parte del juego. Recordad aquella primera versión de la película Alien, según el que tenía la inmensa ventaja, creo que frente a versiones posteriores, de que apenas se veía la cara del monstruo y el monstruo estaba dentro de la nave. Pues eso es un poco nuestra experiencia. Lo peor, lo más inconcebible, lo más incontable, lo más imposible, lo más increíble está dentro de nuestra nave. Y estamos salvados por eso. Diga lo que diga Bill Gates, Putin o quien sea. Salvados por una especie de fondo sombrío que está dentro de nuestra vida cotidiana. De alguna manera intentaré mostrar también cómo nuestro mundo moderno, nuestro mundo contemporáneo, quizás con un giro extremadamente discutible, un giro político que se dio en la pandemia, en España, en Italia, en Francia y en todas partes, es en cierto modo una reacción contra esta experiencia que la gente tiene, de que dentro de su vida está todo, lo peor y lo mejor, el mal y el bien entremezclados de una manera completamente ajena a todo puritanismo posible, que pondría aquí los buenos, aquí los malos, aquí el bien, aquí el mal, etc. Pero esa reacción no deja de ser más que un tierno gesto de huida, más o menos pueril, como buena parte de nuestros gestos, a algo de lo cual no se puede huir. Como diría Heráclito, ¿cómo ocultarse de lo que... ¿Cómo ocultarse de lo que no cesa? ¿Cómo ocultarse de la muerte?
cómo ocultarse de la virtud inmortal, cómo ocultarse del núcleo oscuro de la vida. Busquen un sitio, no lo conto. Bueno, entonces, esta sería la primera parte, una pequeña introducción, un poco desordenada, como os había advertido, y después unos cuantos rasgos, simplificado para no ser muchos, del panorama actual psíquico. Unos cuantos rasgos sin mucho orden, según yo lo he percibido y pensado, y llevo años, ya digo, ejerciendo una especie de enfermería psíquica con todos los que me rodean. Conmigo mismo, por supuesto, y con toda la gente que me rodea. Y después, además, conozco muchos tipos de gente y siempre instintivamente buscando el débil, la debilidad del poderoso y, en cierto modo, la fortaleza del débil. Pero dentro de mucha gente muy distinta, que a veces te cuesta reunir en una sola tarde, en una sola fiesta, etc. Una cuestión clave del mundo actual. Una especie de aversión a la inmediatez. Aversión a la presencia real, a estar de cuerpo y alma en donde estamos. Clase, cine, cañas, una especie de aversión a la inmediatez que tiene mucho que ver con la manida pasión por la cobertura, el despegue, la navegación, las tecnologías, etc. Cuando presentó Arturo Leite, un gallego bastante peculiar, no sé si más o menos que yo, Arturo Leite, mi editor de En Espera, cuando lo presentó en Madrid, me acusó cariñosamente de creer en una inmediatez que para él no existe por ningún lado. Mi opinión es que es ese no existir por ningún lado la inmediatez del aquí y ahora, te quiero, te amo, te odio, me eres indiferente, tómate algo, en fin. Esta descreencia por parte de la vanguardia urbana ilustrada en la inmediatez tiene que ver con una especie de racismo de la mediación. Racismo de la mediación que ha convertido la vida de las vanguardias urbanas, de nosotros, de nuestros amigos, no hablo del pueblo catalán, no hablo del pueblo castellano, no hablo del pueblo ucraniano ni ruso, hablo de la vanguardia catalana, sevillana, etc. Ha convertido la vida de la gente que corta el bacalao en una metástasis infinita de mediaciones, donde casi la inmediatez es imposible, pero por miedo, por pura y simple cobardía, según mi modesta opinión. Esta aversión a la inmediatez tiene que ver con muchas cosas, tiene que ver con el hecho de que buena parte del día estemos desaparecidos para nuestros amigos, incluso cuando estamos presentes. Tiene que ver con el hecho de que buena parte de nuestro entorno, nuestros amigos, nuestros conocidos, sean profundamente misteriosos en la época de la transparencia. Vamos, profundamente misteriosos. Yo no sé cómo ha sido la humanidad hace 80 años, ahora es la humanidad que nos rodea es indescifrable. Y hablo incluso de mi hija, y hablo incluso de mi hermana, y hablo incluso de lo mejor de mis amigos. Esta aversión a la inmediatez tiene que ver con el hecho de que el prójimo, decía una amiga encantadora, Beatriz, voy a decir nombres propios, dice Beatriz, es que la gente parece como hechizada. Hechizada en el sentido de que si yo te hipnotizo, Esther, pues, y esto lo vi al menos un día, estás en la fiesta, en la reunión, como una orden secreta que te lleva y es difícil pararte. Bueno, esto de que la gente esté como encauzada en una dirección que uno no entiende desde fuera y casi completamente sorda a otras posibilidades. Y esta versión de la inmediatez tiene que ver también con el hecho de las sorpresas que nos llevamos continuamente con amigos, enemigos e indiferentes. Incluso con amigos y amigos, los mejores amigos. No voy a entrar en detalles, pero todos tenemos en mente algo que tiene que ver con esto. Y con el hecho, decía un día, lo he repetido 100 veces en público, un día un delincuente, en un debate entre un juez, un policía y un delincuente, y alguien decía el delincuente, bueno, es que hoy en día nunca sabes con quién estás. Como todo Dios, también en la cárcel se atina a la normativa vigente, cuando te das cuenta con quién estás, es demasiado tarde. Porque ha ocurrido algo que ha suspendido la normativa vigente y estás con el culo al aire. Entonces solo te queda satiguarte para que no pase nada. Esto por una parte, la versión a la inmediatez. Después,
muy en relación con esto, una especie de conductismo masivo, mayoritario y minoritario, conductismo alternativo, diríamos, que tiene que ver con casi todo Dios y casi con todas las obras de todo Dios, hasta el punto de que somos bastante previsibles. Y uno podría incluso averiguar, en el mejor de los públicos posibles, en Barcelona, en Madrid, en Sevilla, las películas que nos han visto y los libros que no se van a leer. Lo cual me parece preocupante. Este juego yo lo hacía en clase, pero claro que el profesor, 60 años, haga este juego con chavales de 18 años, linda un poco con el abuso. Que este juego se pueda hacer con mis iguales, de edad más o menos, es un poquito preocupante. O sea, los libros que no se van a leer, que no se han leído, que no se ha oído hablar de ellos, y las películas, lo mismo. Entonces ya digo, un conductismo masivo que tiene que ver con esta impresión de hechizo del prójimo. Lo hablábamos ayer, Oriol y yo, una especie de labilidad defensiva. La habilidad es la característica de los niños y los viejos, es decir, que un bebé está bien a las 7 de la tarde y de repente a las 7 y cuarto entra en declive, entra en picado y no sabes por qué y lo sabes ya, desgraciadamente, a veces a todo lo pasado. Esta labilidad de los extremos, infancia y vejez, ha inundado toda la vida media de los adultos actuales, y en esta labilidad, en cierto modo inducida, en cierto modo consentida, nos refugiamos, porque como yo estoy en crisis, como yo estoy en estado de tránsito continuamente, pues ni es fácil que te pague los 500 que te debo de hace 15 días, ni es fácil que conteste a la pregunta de tal, ni es fácil que diga lo mismo que ayer. Por esta labilidad nos protege. Es un poco la protección que encontramos en el cambio perpetuo de fachada, de aspecto, de tono, como hace una empresa, que tiene que cambiar el escaparate cada 7 días. La habilidad de huida, tal. Esto algo tendrá que ver, iremos después a ello, con nuestra pasión por las mascotas, los animalitos, que de cierto modo son nuestro doble, que están en casa, que son nuestra compañía privilegiada, incluso aunque tengamos un buen compañero, una buena compañera. Las mascotas son también lábiles, indefensas, al albur, al pairo de algo externo que les proteja. Estamos un poco en ese estado. Otra característica, y esta no creo que os guste necesariamente, un déficit escandaloso de tristeza en este mundo y un superávit de alegría inducida. Hace poco, sigo hablando de personas, Abraham, un becario de 28 años, 30 años de Santiago de Compostela, un chico encantador, feo, católico, sentimental, que diría Valle Inclán, pero encantador. Abraham decía, Ignacio, y a mí lo dijo de repente el cabrón, así, de llegar al bar, y no venía a cuento, lo cual fue doblemente espectacular. Dice, Ignacio, ¿cómo lamento que mi ansiedad pueda con mi tristeza? O sea, que el ansia por llegar, cumplir, aparecer, estar guapo, lo que sea, en cierto modo vuelva y domine la tristeza, que a lo mejor nos haría independientes, nos haría fuertes, ¿no? Si yo estoy triste, igual estoy callado, igual no soy el rey de la pista de baile, pero tengo una especie de soberanía oscura en mi tristeza, y a veces incluso los otros no reconocen. Entonces, sin embargo, en este terreno, el caso de los jóvenes es escandaloso, una ansiedad que puede con la tristeza y que domina en cierto modo al sujeto. Una ansiedad que tiene que ver con, digamos, la sensación de que no estás al día. Y una ansiedad, decía una madre antes de ayer, y ya os digo que cuando tienes una sesión, la charla de hoy la ves en todas partes, la madre me decía, joder, es que mi hija tiene ansiedad por cosas absolutamente comunes, que son de la vida corriente. Yo casi diría que se tiene ansiedad porque existe la ley de la gravedad y miramos hacia abajo. Y porque haya mañana un examen de conducir, o pasado tu novio te diga si se va o no se va con su madre en vacaciones, en fin. Ansiedad por todo. Crisis de ansiedad continua que envuelve a la posible tristeza que, claro, disculpa al sujeto. La chica esta le dice a su madre, mamá, no me estreses, no me hagas fregar ahora los platos, no es que estoy en plena crisis de ansiedad. Bueno.
un hombre extremadamente dudoso. Esta vez no digo el nombre. Extremadamente dudoso es una expresión extremadamente piadosa. Un hombre que es psicoanalista y que no tiene prácticamente ningún tipo de entidad moral, por eso no digo el nombre, y me duele decirlo, estoy pensando en él, porque es mi amigo, es decir, me llama a la salida y después digo, lo siento, tengo que atender. Dijo un día, no sé robado de quién, o a lo mejor es cosa suya, porque todos tenemos lo inesperado, ¿no? Dice un día este hombre, lo peor que se le quita a la gente es el derecho a la nada. Pensad un poco en esto, posiblemente no es una frase de él, sino de otro, que a mí me han quitado esto o lo otro, mi novia me dejó, el Estado no sé cuánto, no me pagaron la paga esta, y así la Biblia de todo este año, pero lo peor que se me puede quitar es el derecho a la nada, al vacío, a la tristeza, a sentirme fuera del mundo. No sé si me explico. Es una idea que tiene que ver con el poder de la tristeza que se nos ha arrebatado. Como si alguien dijese, y ya termino con esta parte, como si alguien dijese, lo peor que nos puede arrebatar es el hambre. Pero no exactamente el hambre de comer a las 9, sino el hambre. La necesidad de un cambio de mundo, de un cambio de perspectiva, de otra posibilidad, de otro entorno, de otra tonalidad. Un padre, que era el padre de un hijo de puta, llamado Ignacio como yo, un alumno mío, encantador, un cabrón sobre todo con sus padres y con él mismo y conmigo si me dejaba. El padre Ignacio me dice un día, casi con lágrimas en los ojos, me dice, claro, es que salen a cazar sin hambre. Por cazar, decía él, intentar estudiar, intentar ligar, intentar follar. ¿Cómo coño vas a ligar, a estudiar, a follar sin hambre? Sin hambre de follar, de ligar, de estudiar, sin hambre de algo, de lo que sea. Y recordad que si yo tengo hambre de tortilla de patata, no es solo hambre de tortilla de patata, no hay una sola necesidad material que no esté vinculada a múltiples espectros que la rodean. Toda necesidad material, se ha dicho, es una necesidad de otro mundo, de un cambio de mundo. Bueno, ¿qué ocurre entonces con esta sociedad? Con la nuestra, versión catalana, andaluza, norteamericana, francesa, versiones a veces seriamente distintas. Me temo que los países parecen mucho en algunos sentidos, por ejemplo en este plano. ¿Qué ocurre? No es criticable tanto por sus defectos, cómo no va a tener defectos la Generalitat, cómo no va a tener defectos el mejor estado del mundo, imaginaros, yo que sé, Suecia o Noruega, defectos incluso groseros, sino que es criticable por su afán de perfección monstruosa. Esta sociedad es criticable por su afán de perfección que no puede ni pensar, ni mirar, ni sentir la necesaria imperfección, que es imprescindible para vivir. Hablando de perfección y imperfección, recordad por un momento, volveremos después sobre ello, pero vamos, no acabo no me tardo mucho más en acabar. Pensad en la soledad de la gente que todavía tiene corazón. Hoy en día, la soledad de la gente que todavía tiene corazón. En clase, fuera de clase, entre los profesores, en este mundo que tiene esta tal pretensión de perfección, tal pretensión de alta definición, en la información, en la economía, en las estadísticas, prácticamente en todo. Prolongando un poco a Nietzsche, y no voy a hablar de clásicos del pensamiento, prolongando un poco a Nietzsche, diría que hay una especie de platonismo psíquico hoy en día. Lo hubo siempre en nuestro mundo, ya Nietzsche habla de algo así hace un siglo, pero más hoy en día. Platonismo psíquico, ¿en qué sentido? Que le tenemos aversión, odio, sospechas, repugnancia, desconfianza a lo que es estrictamente individual, mi hambre, aquello de mi hambre mando yo. Cuando digo mí, no estoy hablando de lo mío, pues si es mi hambre no es mía, es un hambre que cae en mí. Aversión a lo que me hace absolutamente individual, intransferible, a lo que me hace difícilmente comunicable con mi hermana, con mi mejor de los amigos, con mi mujer. Y como tenemos miedo a esta individuación, a esta individualidad que es primaria, que es oscura, que es irracional,
Yo no he elegido nacer, no he elegido tener este tono de voz, no he elegido tener este carácter. Todo esto nos pesa, entonces nos agarramos a clichés. Un cliché típico del psiquismo contemporáneo es la identidad, yo soy tal, el esencialismo del currículum y también la manía del diagnóstico. Yo soy un estupendo catedrático de filosofía y además tengo este diagnóstico de esquizofrenia, atención dispersa, lo que sea. Hay una versión a la individuación que lleva, lo ha dicho Simone Weil con mucha pertinencia hace unas décadas, que lleva a una voluntad integral de desarraigo del ser humano. Desarraigo de las naciones, desarraigo de las personas, de su patología natal, de la tonalidad del sitio donde nacieron, de la idiosincrasia de su familia, de su lengua natal, de su psiquismo natal, desarraigo de todo lo que sea natal que no es elegido y por tanto no es fácilmente gobernable en aras a favor de lo elegido y lo construido. Todo esto digamos que dibuja nuestro mundo como nuestro sistema, como un sistema profundamente adolescente, que le tiene pánico a todo aquello que no has elegido, que es todo lo crucial. ¿Qué he elegido yo? Tan listo, tan hombre, ¿qué he elegido? ¿He elegido estar aquí? Bueno, pues surgió un día yo qué sé, he elegido el tono con el que estoy hablando. Yo le decía hoy a Lluís Pla que mi máxima expectación en un ejercicio de honestidad que no siempre tengo hoy, esta tarde, aparte de cuánta gente había y el ambiente que había, etcétera, etcétera, era en qué tono me tocaba hablar. ¿Qué he elegido yo? Nietzsche, ya no hablo más de él, os lo juro, que pasa por ser un hombre salvajemente libre, un día dice, nunca jamás he elegido nada. Estoy con esa idea. Pero no tenemos miedo a esto, entonces nos pasamos la vida pues, en una ficción de yo elegir esto, yo hago lo otro, etc. Y después, junto con esto, una aversión a todo lo natural. La naturaleza que hay en mí, que hay en ti, que hay en ella, que hay en cualquiera de los otros. Naturaleza difícilmente manejable, difícilmente retocable, difícilmente cambiable. Si acaso es cambiable a partir del reconocimiento. Me llamo Ignacio Castro y soy alcohólico. Imaginaos que digo esto. A partir de esto, mi alcoholismo puede ser tocable un poco, pero solo a partir de este reconocimiento. O me llamo Ignacio Castro y soy colérico. Se lo digo a mi hermana, se lo digo a mi psiquiatra, se lo digo a mi confesor. A partir de eso, mi confesor, mi hermana, mi psiquiatra pueden influir en mi cólera. Pero si no hay ese reconocimiento de mi naturaleza, de mi herencia natal, en el sentido más profundo, mi ser, que no he elegido, que jamás ha sido construido, ¿cómo diablos va a haber un cambio en las personas? Pensad en, curiosamente, hablando de esto, lo poquísimo que cambian las personas. Hay alguna gente aquí que con razón puede decir que no es así, para él, para ella, pero en general lo poquísimo que cambia. Hay un debate en clase, un debate estupendo, a lo mejor, o en clase, donde sea, y en las cañas compruebas que ni Dios ha cambiado de postura. A lo mejor un santo o una santa tiene dudas de repente sobre tal o cual tema, pero es dificilísimo el cambio porque, como el sujeto en general no está atento al espectro de donde viene, a la profundidad natal de la que viene, ¿cómo coño va a estar atento a lo que dice el otro? Si se ha embarcado en una nave identitaria donde yo debo ser esto y lo otro. Después el tema de la igualdad, que tiene que ver con todo esto. Es una vergüenza discutir la igualdad. Si fulanita y yo estamos en la misma empresa, ¿a quién se le ocurre discutir que tenemos que tener el mismo sueldo por el mismo trabajo? Pero cuando la igualdad se lleva, igualdad o paridad, como queréis decirlo, al plano metafísico, la igualdad integral es un auténtico disparate. Yo no soy igual a mí mismo, por eso puedo hablar. Porque mi existencia no coincide con mi identidad, con la mejor de las identidades posibles que me reconozco o me otorgo. Por eso puedo hablar, por eso puede ocurrir algo en mi vida. Decía Lacan sobre Napoleón, el hombre no está loco cuando se cree Napoleón. Napoleón está loco si cree que es Napoleón. Si cree que el sujeto del enunciado es el sujeto de la enunciación. Si cree que la existencia es igual a la identidad.
autores, ya no les digo más nombres, han comentado que la secularización, la modernización, uno de sus factores es la ruptura de los vínculos, la atenuación de los vínculos. Un poco, eso no creo que sea ajeno a Marx incluso, la idea de que el mundo moderno, el capitalismo por ejemplo, te separa como un átomo aislado para después conectarte por fuera, en tu vida profesional, en tu nación, en tu familia. Pero claro, el problema ahora el problema ya parece que es que no es que se hayan roto los vínculos del hombre con los otros, del ser humano con sus raíces, etcétera, etcétera, sino de la conciencia con la existencia de cada uno de nosotros en su conciencia de sí mismo con lo que le ocurre por debajo. Como si viviéramos en una especie de ilusión de separación que nos acompaña. La separación es una vieja palabra que ha designado el capitalismo, pero hoy en día la separación, la alienación, en vez de ser algo que caracterizaba de manera fija a las sociedades en bloque frente a la tierra, a las sociedades en bloque, las urbes en bloque frente al campo, ahora es una cosa que cada uno porta en sí mismo. Las tecnologías, la mitología urbana permite que la separación sea tan portátil como mis instrumentos. Entonces, en cierto modo, uno vive como siendo un turista en su propia vida. Mi cuerpo es un campo de experimentación, mi vida es un campo de experimentación, mi vida primaria los sábados y viernes de noche, donde no se lo cuenta a nadie, es una especie de visita guiada a las partes más primarias de mí mismo, y mi conciencia intenta regular todo eso y el lunes rehacerme en el día del trabajo. Pero, claro, eso significa que la vieja separación, en cierto modo, la alienación de la que hablaban Rousseau y Marx, se ha puesto a bailar y baila como el estilo de cada uno, incorporado en la piel de cada uno, como una especie de separación. Por tanto, y os decía, no creo que las tecnologías y la fascinación de las tecnologías y ahora la inteligencia artificial sean ajenos a esta ilusión de conseguir una separación in situ. De paso que Ignacio Castro baila en la discoteca, de paso que Ignacio Castro folla con fulanito, de paso que Ignacio Castro está de cañas con los amigos, una separación le acompañe, manteniendo la identidad de Ignacio Castro a salvo de las tonterías inevitables para hacer en la discoteca, en las cañas, etc. Hay un libro precioso de un tal Jonathan Crary, que os recomiendo vivamente, que se llama 24/7, que explica cómo el capitalismo ha devenido a ser una especie de sistema abierto que se mantiene únicamente impidiendo el reposo, impidiendo el descenso de cada quien en sí mismo, impidiendo el descanso, impidiendo la parada. Fijaros que el otro día en Renfe, más en Madrid que en Barcelona, eran poquísimos los asientos para las 1000 personas que había en la estación de Renfe del AVE. Había 20 asientos aquí y 30 más allá al final, y lo encontramos no le tocaba que ir a la puerta 2 para coger el tren a Barcelona. Pero poquísimos los asientos, todo el mundo circulando, consumiendo o esperando a ver su tren en la pantalla. Pero apenas momentos de parada. En relación con esto, pensad en qué sentido... ¿Cuánto tiempo llevo? Te faltan 3 minutos. ¿Perdón? Te faltan 3 o 4 minutos. Vale, pensad, y acabo enseguida, en qué sentido la parada está vinculada al terror. La parada, que es la atención, atiendo a mi hija, por fin, ya mi hija se cabrea conmigo y toda la semana ocupadísimo, la parada de la contemplación, la parada de la reflexión, llamadle la parada de la percepción. No sé si habéis visto Patterson, cómo Patterson se para en las pequeñas cosas, el buzón torcido, el perro que se queja, el tedio de su vida, no ocurre nada. Fijaros que la parada está automáticamente asociada a el terror. No hay ni una sola película de terror, buscádmela, ni una, que no comience con una detención de la velocidad que nos salva, del estrés que nos salva de bajar a vivir, de descender a vivir. Una parada que prohíbe tanto la lentitud del ser lento que somos,
Yo no he preparado esta charla en 1 hora y cuarto. Yo no he aceptado unas cosas de mí en 2 horas, ni en 2 días, ni en 2 años. La ley prohíbe la lentitud del ser lento que somos y también, sobre todo, prohíbe la fulguración del instante. La velocidad social, milimetrada al minuto, sobre todo ha hecho imposible, ha conseguido desactivar o casi desactivar la epifanía del instante. Las tecnologías no están ahí para impedirnos el largoplacismo, que también, sobre todo están ahí para conseguir que no haya tiempos muertos, para conseguir que en el vacío de un tiempo muerto no ocurra algo, yo no piense algo, no sienta algo, diciendo lo que los medios ordenan, etc. Bueno, he saltado 800 asuntos y me alegro. Solo una cosa más, para acabar de ser incorrecto. Solo una cosa más. No he querido, además, ¿qué podría hacer yo, pobre de mí? No he querido destruir nada. No tengo ni fusiles. Bueno, me gustan las armas viejas, pero no funcionan. No he querido destruir nada, no he querido simplemente tender cortinas de duda sobre nuestra aparente evidencia para que nos permitan infiltrarnos en las cosas de otro modo. Y creo que en esta infiltración todos los clásicos que nos importan nos invitan a una especie de regreso, de vuelta. Es decir, mi revolución consistiría, la tuya, consistiría en, a lo mejor, no dejar nada, la alcaldía de Girona, si la tienes, la empresa estupenda que tienes, pero conseguir que una mano baje tanto, un hemisferio cerebral baje tanto como ha subido el otro para aceptar los cargos o para llegar a fin de mes o lo que sea. Una especie de, bueno, algo parecido a lo que decía en un texto que recomiendo de Hannah Arendt que se llama El prólogo a la condición humana. Hannah Arendt dice, bueno, en realidad la tarea es muy simple para parar, para frenar esta velocidad con la que ya asocia repetición. Conseguir pensar en lo que hacemos. Es decir, que el pensamiento envuelva la pragmática feroz de lo que hacemos. O sea, si queréis, la sensibilidad envuelva la ficción artificiosa en la cual estamos. Esto significa que quizás Heidegger tenía razón cuando decía que solo un Dios puede salvarnos, pero no se refería para nada al altísimo, sino al Dios de lo ínfimo. Un Dios que emane de las propias grietas de las cosas, las grietas de nuestro prójimo, las grietas de nuestra vida, las grietas de todo lo que nos rodea, lo cual significa que solo podría salvarnos, solo podría darme la razón en esta idea de que en el fondo no pasa nada, el hecho de que algún día supiéramos que la renuncia a la elevación, la renuncia al éxito, la renuncia a la velocidad, la renuncia a la fama, al dinero, etcétera, 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 la renuncia es la conquista más alta de la humanidad. Lo único que permite que nuestras patéticas vidas, o no tan patéticas, nuestras vidas, sean envueltas por algo muy antiguo que jamás será del dominio del ser humano. Muchas gracias. Lo dejo por aquí ahora. Es evidente que todo esto solo era la disculpa para que después haya una discusión y que digáis aproximadamente, por ejemplo, todo lo contrario. Y así las cañas sepan mejor. Me he dejado un montón de cosas en el tintero, pero uno comprueba sobre la marcha que a pesar de las podas y podas y podas había demasiadas cosas. Bueno, no sé cómo lo veis. Siento no hablar catalán, pero me parece que la dificultad sería parecida. Venga, no has hablado, bueno, has hablado de psicología, pero eso que afirmabas, bueno, más o menos, en un escrito que nos enviaste para preparar el tema, eso que dices que la terapia ha sustituido la teología, la idea de que todos necesitamos, bueno, de alguna manera, quien no está con un psicólogo, ahora todo el mundo reconoce incluso, dice, ¿quién no? Como un acto de humanidad, y yo voy al psicólogo, ¿no?
Es decir, ahora el problema es no reconocerse como una persona que está angustiada, depresiva. O sea, la persona que no está bajo esos efectos patológicos parece que no, que es un poco raro, aunque parece que es lo más común del mundo, ¿no? Es decir, pensar que la mayoría de la gente, o por ejemplo, hablo un poco de la situación en los institutos. Ahora resulta que la mayoría de los alumnos que te están llegando, y eso es, de alguna manera es bastante democrático, y eso lo han conseguido los psicólogos, y no tiene una cosa, tiene otra, ¿no? Es decir, que el derecho a la propiedad pues está de alguna manera reconocido. Es decir, resulta muy difícil que en una clase no haya algún alumno que no tenga alguna vinculación con un psicólogo que le hace un poco de doctor de cabecera, ¿no? Ese es un poco el sentido, ¿no? Y también la idea que en este mundo tenemos la piel muy fina, es decir, que no aguantamos nada, de que somos unos seres que en cualquier momento nos vamos a derrumbar, y por eso necesitamos de un apoyo que evidentemente no somos nosotros, sino que necesitamos de un especialista que de alguna manera nos insufle energía para continuar viviendo, ¿no? Antes, pues eso lo ejercía el cura, ¿no? Pues ahí vas a confesarte, le explicabas tus pecados. Ahora pues tienes al psicólogo que le explicas pues todos tus traumas, grandes o pequeños. Intenta de alguna manera profundizar en la vida, que no te se olvide nada, para de alguna manera, si hace falta, pues acusar a alguien de que ha hecho alguna cosa mal contigo, ¿no? Y siempre tener, por ejemplo, la excusa de que, como tú dices, nadie es culpable de lo que hace, ¿no? Es decir, no hay ninguna responsabilidad porque yo no soy amo de mí mismo y porque de alguna manera hay alguna cosa en mi pasado que me hace que me comporte de esta manera. De alguna manera es un poco eso, ¿no? Ese rechazo a uno mismo y el buscar siempre en la enfermedad como si la vida fuese, en vez de vivirla, pues de alguna manera es ir de consulta en consulta, ¿no? Es decir, la vida es una enfermedad que tenemos que pasar y siempre bajo la mirada y el ojo y la visión de una persona que de alguna manera te está diciendo, y dentro de 3 meses, de 3 semanas vienes, ¿no? Ese creo que es una de las cosas que estaría un poco por detrás de todo un poco lo que has dicho, ¿no? Esa diversidad que de alguna manera es una diversidad que de alguna manera es patológica. Quiere decir que ahora lo común es lo raro, ¿no? Y lo diverso es lo normal, ¿no? Es esa especie de inversión en la cual más o menos estamos, ¿no? Y creo que eso, pues no sé, sí, yo no le había dado vueltas a ese tema, ¿no? El tema este de que creo que está un poco relacionado con el título de la... Sí. Sí, y bueno, por aquello de podar queda un poco fuera. Yo creo que de lo peor que se nos ha quitado es de la posibilidad de fracasar, de caer. Y creo que para esto, para desactivarnos quizás lo más potente en nosotros, que es la nada, que decía este psicoanalista, que es el temor más íntimo, que es el fracaso más íntimo, para desactivar esta potencia que tenemos en el fracaso, en la caída, en el choque, en el trauma, en lo traumático, la teología, la terapia de la diversidad. No te preocupes, no te sientas culpable, cambia de novia, cambia de trabajo, cambia de pelo, cambia de padres, en fin. Esta ideología de la diversidad no solo... A ver, hay un libro precioso que se llama La trampa de la diversidad, que mis amigos de izquierda no sé por qué lo odian en Madrid. Pues recomiendo ese libro con la oferta del Corte Inglés. Quien no le guste se lo compro yo. La trampa de la diversidad de Daniel Bernabé, que ahora ya está en otra onda, creo, habla de que la trampa de la diversidad, esto creo que se puede interesar, ha conseguido desactivar la clase obrera, lo que hay de obrero, lo que queda de clase trabajadora. La trampa de la diversidad. Tú eres gay, yo soy bisexual, tú eres trisexual, el otro es zoofílico y todos montamos un sindicato de actividades diversas. Pero claro, el problema es que la diversidad ha desactivado el obrero que soy, aunque sea millonario.
el ser humano que soy, el proletario que soy. El proletario que soy, sea yo quien sea. El ser limitado que soy. El ser pobre que soy, porque no soy Dios, soy como máximo hijo de Dios, etc. Entonces, esto es funesto para la salud mental, porque nos ha restado las tecnologías que teníamos en el cuerpo para afrontar la adversidad. Y en vez de afrontar la adversidad, la tipificamos en patologías compartidas. No, perdón, es que yo soy esquizofrénico. No, perdón, es que soy paranoide, o que tengo alucinaciones, o que tengo fatiga crónica, o que... Esta especie de esencialismo del diagnóstico ha permitido que todos los potenciales rebeldes se conviertan en enfermos tolerados, lo cual es patético. Y configura una sociedad de prisioneros políticos, más o menos bien tratados, al aire libre, sin camisa de fuerza y sin paredes hambrientas que los limiten, pero configura una sociedad de enfermos crónicos que se amparan ante los demás y se amparan ante sí mismos en una supuesta patología. Yo cuando le oí a mi hija el otro día explicarme cómo su amiga tenía TLP, trastorno límite de la personalidad, todos los síntomas los tenía yo. Todos los síntomas del trastorno límite de la personalidad, según ella me los contaba, los tenía yo. Oscilación emocional, tendencia al autoboicoteo, etcétera, etcétera, etcétera. Todos. Entonces, no conozco ni un solo, salvo casos, claro, límites extremos y muy clínicos, de diagnósticos que no tengan que ver con la vida común, que se intenta patologizar para convertirnos en inválidos en la vida real, muy bien equipados tecnológicamente. La cultura de la cancelación, según la cual yo te corto el saludo a la mínima si no eres de mi grupo, de mi partido, no opinas lo mismo que yo sobre Ucrania, sobre Rusia, sobre lo que sea, esta cultura de la cancelación también ha significado que a nivel psíquico hemos cancelado demasiadas sombras con las cuales teníamos que dialogar para ser humanos y tener una mínima salud. ¿Qué es la salud más que el diálogo con la enfermedad constitutiva de existir? ¿Qué es otra cosa la salud que eso? La enfermedad, decía Rilke hace mucho tiempo, toda enfermedad, por seria que sea, es siempre el signo de algo nuevo que hay que atender. Todo dolor es el signo de algo nuevo que hay que atender. Y machacar ese dolor, en vez de escucharlo con quimioterapia o con medicalización, es eliminar la posibilidad de un cambio, de una resurrección a través de las dolencias. Entonces creo que todo esto que me he dejado fuera, claro, explica el paso de la teología a la terapia y ha convertido a la medicina en un instrumento clave del arte de gobernar, porque nos hace a todos enfermos, tolerables. Que en el fondo no eres más chico, simplemente es que tienes una paranoia esquizoide dada de tu familia, o del maltrato de tu padre o de tu madre. Todo esto es profundamente preocupante. Si hubiera algún problema en el mundo, y ya digo que no sé si lo hay o no, pero sería muy preocupante, cuando en realidad es una vieja historia que estaba en la contracultura de los 60 y la antipsiquiatría, con frecuencia, el declarado como enfermo, sencillamente es alguien que simplemente necesitaba ser rebelde. Y se ha convertido en un enfermo que además se autoinculpa y toma medicación para sedarse. Y el triunfo de la psicología no deja de ser el triunfo de una técnica de domesticación bastante aberrante, No digo que no haya casos, por supuesto que no se necesite, todos hemos recurrido a eso, tratamientos duros para dolencias duras, pero como síntoma general en Estados Unidos, en España y en todas partes, el nivel de medicalización y automedicación es enorme y tiene mucho que ver con una conversión del dolor, en vez de en un signo, en algo que hay que machacar, lo cual es convertirnos en zombies. ¿Qué soy yo sin mi dolor? ¿Qué soy yo sin la brújula de mi sufrimiento? ¿Qué soy yo, sea yo quien sea, sin el signo de mis tormentos? Soy un monstruo totalitario o una víctima patética. ¿Me explico? Entonces, creo que estamos en un panorama a nivel superficial, y me refiero sobre todo a las clases urbanas, la clase media urbana, Cataluña profunda de la historia,
hacía profunda nuestra historia, los Estados Unidos profundos de nuestra historia. Estamos en una vía de aceptación de las normas para el parque humano, que es extremadamente problemática, si todavía creemos de algún modo una democracia. No como un conjunto de normas excelentes, sino como la actitud de inventar continuamente modos de vida. Diga lo que diga el gobierno de turno. No sé si te he respondido. A ver si me se explica. Cojo el final de lo que dices, la renuncia. ¿Vale? Y la renuncia la entiendo un poco como la huida hacia adentro, como has intentado plantear. Es decir, la huida a buscar dentro de mí aquello que me hace mí. ¿No? Un poco es la idea que has planteado. Dani, perdón. 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 No, que he cogido la idea de renuncia y al final, y entiendo que esa renuncia tiene que ver con huir hacia adentro, para entendernos. O sea, esto me están todo el día diciendo por dónde tengo que ir, cuáles son las ideas, lo que tengo que buscar es ahora voy a poner una etiqueta tonta, lo auténtico que hay en mí, que tendría que ver con esas cosas que yo no he elegido, etc. Es posible. Es decir, no es solo posible de vez en cuando asomarse a ese abismo y luego volver. ¿O realmente crees que puede uno hacer ese viaje hasta el fondo, para entendernos? ¿Vale? O sea, yo sí que veo que eso también puede ser incluso, pero es para provocar, incluso hago turismo en mí para luego, ¿entiendes? ¿Hasta qué punto? No es sencillamente asomo un poquito la cabeza, yo me conozco mejor. ¿Cómo lo plantearías en un sentido realmente profundo? Solo es un poco provocarte a ver por dónde, ¿vale? Sí, yo no... A ver, la palabra creo que la he tomado, de una mujer que amo, como se lo diréis a mi mujer, que se llama Clarice Lispector. Y en varios libros, Lispector, que es posiblemente, junto con Bail y con alguno más de las pensadoras del siglo XX, aunque ella dice que no es pensadora, sino escritora, no habla de renuncia en mitad de un libro, a lo mejor como La Pasión según GH, que es cualquier cosa menos una vida hacia el tiempo. Es un libro que está hecho para romper corazones o reventar los cerebros, como todos los libros de ella. Entonces, yo no entiendo, creo que ella tampoco, pero bueno, si lo entendiese ella sería su viaje. Yo no entiendo la renuncia como una huida hacia el interior de sí mismo. Lo entiendo como una renunciar hoy a vivir la historia de Barcelona en dos, vivir el mes de Barcelona en dos, renunciar, simplemente vengo a pasarlo bien, conocer gente y oírme decir algo que no sabía que sabía. La renuncia a que este acto sea grave o no, sea algo histórico, la aceptación de que este acto se cumple de sobra con que haya un encuentro, no es ninguna huida hacia mí mismo. La renuncia es lo que funda la comunidad. Y en cuanto yo renuncio a mi estupidez, aunque solo sea por 3 minutos, puedo fundar una comunidad instantánea. Entonces yo lo quería decir así. Y la idea de que algún tipo de Dios debería volver es también la idea de algún tipo de comunidad, no traducible a sociedad, no traducible a encuestas, a audiencia televisiva ni nada por el estilo, debería volver. Una comunidad, ¿en qué va a estar basada? En la condición mortal. Entonces, es en cierto modo, dentro de los nombres que nos cité está un tal Pedro. Un tal Pedro que yo no sé quién es, porque yo no sé de todo esto prácticamente nada de nada, ni siquiera de mí. Ahora mismo, Pedro dice, bueno, entonces estaba contando un poco su peripecia. Acepté la muerte. Pensé que la había aceptado, pero no. La acepté a los 47 con motivo de no sé qué evento. Entonces, esto es dificilísimo, pero esto no significa para nada retirarse del mundo, volver a la intimidad, fundar una secta, ¿no? No, yo no lo entiendo así. La gente que me interesa no lo entiende así. La renuncia al oropel del espectáculo es la posibilidad de hacer una acción verdaderamente subversiva. Que a lo mejor, aunque no pase de 7 personas, además tú que sabes, yo que sé, quién sabe el alcance de sus palabras en clase, el alcance de su acción aquí o allá, quién sabe. La Revolución Rusa comenzó por un pequeño incidente y 1000 grandes intentos quedaron en nada. En fin, que nunca se sabe los efectos de una acción. Pero bueno, entiendo la renuncia como
el nivel más alto de la decisión. Igual que creo que hay que entender la escucha como el nivel más alto de la acción. Yo soy muy activo cazando osos, soy muy activo cortando leña, soy muy activo persiguiendo a seres humanos para ligar, pero sobre todo soy hiperactivo cuando de una puta vez por fin consigo escuchar algo de alguien, incluso de Ignacio Castro, por mí continuamente renegado. Entonces, del mismo modo, la renuncia creo que es un potencial y creo que se intenta quitarnos la renuncia, se intenta quitarnos el derecho a la nada o el derecho al fracaso, el derecho a la tristeza, en fin, decirlo como queráis, todas las palabras son equívocas, ¿no? Entonces, ya digo, no lo veo como una... Y pues una cuestión en todo esto, no os olvidéis de que tenemos dos manos y que una no debe saber lo que hace la otra. Yo puedo con una mano cumplir bien la clase que me lleva Oriol a su instituto o lo que sea, cumplir bien, llevar corbata incluso, y con otra mano intentar colar algún virus. Porque además, si no culo algún virus, ¿qué coño hago allí? Más que aburrir y aburrirme. Entonces, tenemos dos manos, somos radicalmente esquizofrénicos y nuestro doble nuestra conciencia, nuestra identidad civil, etcétera, no debe entender lo que hace nuestro doble. Me explico, la otra mano, la primera, la que está tocando, nuestro cerebro no debe entender nada de lo que piensa nuestra mano. Por eso Kasparov, como tenía una victoria genial, decía, lo logré porque mi mano pensó más deprisa que el cerebro. Me refiero un poco a esto. No sé si contesto las observaciones o las complico más la cosa. Pero en fin, hago lo que puedo. Antes comentabas lo de la inmediatez, que decías que es algo que intentamos renunciar, como aquel que renuncia a la presencia, ¿no? Pero en cambio, yo pienso también que la inmediatez se ha convertido en una exigencia casi, porque el tiempo de espera es algo que nadie quiere asumir, las cosas tienen que darse ya, y tú decías que es como una renuncia a la presencia, pero esta palabra quizá tenga ese doble matiz, ¿no? Tú decías, no queremos presencia, en tu texto nos decías, pero por otro lado necesitamos estar en los conciertos de música, estar presentes en la Rúa del Barça o en el concierto de Bruce Springsteen, ¿no? Si, no queremos la presencia, pero queremos estar presentes. Renunciamos a la inmediatez, pero no deseamos el tiempo de espera. Cose un poco esto, a ver si puedes. Sí. Creo que vivimos, gracias por la pregunta envenenada, creo que vivimos en un diferido perpetuo. El gran truco del capitalismo, yo no sé si Marx lo vio del todo, Max Weber, hijo de Marx, lo vio, es espiritual. La promesa de que hoy no, hermana, pero mañana ya verás cómo, es decir, la continua hipoteca del pasado en nombre del futuro. Cuando le pregunté hace unos meses a un camarero, sin saber nada que iba a estar aquí hoy, oye, Andrés, ¿qué piensas de la inteligencia artificial? Tío, es el futuro. Y me decía, tío, que trabaja duro, con poco sueldo, lo cual es un poco preocupante. Entonces, vivimos en un diferido perpetuo. Hasta el directo de los conciertos, del real time de los medios, es un diferido en acto. Preparado, maquillado, muy maquillado, muy diseñado. Entonces, creo que la función del ruido que nos rodea, en el diferido perpetuo en el que vivimos, es desactivar la nada, el tiempo muerto que podría ocurrir en nosotros, a partir de lo cual podríamos pensar y sentir algo distinto. Entonces creo que es un mecanismo extremadamente perverso, aunque nadie lo haya pensado así, ni nadie sea concretamente culpable. Yo no creo que haya un cenáculo de poder escondido en el fondo de Texas que esté manipulando esto. Pero creo que, en cierto modo, la instantaneidad, el cortoplacismo de la vida política actual, de la vida civil actual, de la rapidez de las tecnologías, es sobre todo un arma contra el instante en el cual yo, incluso en una conferencia más o menos preparada, pueda decir algo distinto, o cualquiera de vosotros. La posibilidad de sentir algo, de ver algo. Entonces creo que la inmediatez, constantemente negada por la filosofía actual, incluso Arturo Leite, de formación
formación scheliniana, heideggeriana, hegeliana, y además mi editor, un libro que él niega en público de alguna manera, pues es la instantaneidad de la tecnología, la instantaneidad de nuestra cultura actual es un arma mortífera para la presencia, porque es lo que te permite aparentar que estás presente, pero en realidad, aunque no te atrevas por educación a sacar el móvil, estás chateando con el último circuito cerrado. Entonces creo que hoy en día cuesta mucho saber con quién estás por esto, porque en consecuencia la gente está de cuerpo presente, como el cadáver en su funeral, pero no está presente, no está ahí. Es asombroso hasta qué punto. Yo un día en clase bromeé con la posibilidad de quitarme la camiseta y ponerla al revés y que nadie se diese cuenta. Hasta tal punto, pero lo digo, pongo la clase como ejemplo del autismo cotidiano de los seres humanos actuales. Hasta tal punto estamos bajo una ceguera inducida y una sordera inducida por el estruendo de los medios que es asombroso lo que sea. ¿Cómo se puede ser invisible hoy en día? ¿Con qué facilidad? Ni Dios atiende a nada. Ni Dios atiende a nada. Hace poco había un vídeo muy simple, no sé con qué intención, de alguien que atraviesa una calle en Japón, en la media hora de bocadillo de una empresa, todo el mundo consultando su móvil, nadie miraba al que atravesaba la calle. Podría ser un tío que portaba una bomba. La impunidad del crimen es asombrosa hoy en día, porque nadie atiende a nada. Y el pobre, el criminal, el terrorista, el malvado, sí es un animal territorial y atiende al territorio. Y claro, estamos en sus manos. Entonces, ya digo, creo que tenemos un problema gravísimo con la inmediatez, lo cual, por otra parte, nos separa de nuestro pasado, hace que este Occidente sea un poco patético en relación a lo que fue Occidente, incluso antes de ayer, y nos separa de las culturas que nos rodean. Entonces, me parece que hay un problema político serio con el tema de la inmediatez, y toda nuestra cultura de la instantaneidad es un arma contra la inmediatez. Así lo siento, no solo que lo piense. Sí, voy a hablar en castellano y no sé mucho, pero bueno, porque a lo mejor en catalán no me entiendes, no sé si me entiendes. Quizás sí. Bueno, doncs ho diré a poc a poc. Al començar has dit que no hi havia res de nou a la humanitat. Em sembla que has dit això, que sempre tot havia sigut igual. I havien recordat de l'Eclesiastés, que ja ho deia això, que no hi ha res. ¿Me sigues o no? Res es nada. Es igual, digo que no hay nada nuevo bajo el sol. Ajá. Acabas de decir ahora los seres humanos actuales. Estás hablando del capitalismo, de biopolítica, etcétera, etcétera. Mi pregunta es, si hace 2, 3, 4, 5 siglos, toda esta problemática, no sé si existía o no existía, o estamos mejor y más conectados con la naturaleza, con menos historias como ahora, etc. Y yo al principio soy por tendencia antitecnológico, por tendencia, y no me gusta, la uso porque no hay más remedio y no tengo más fuerza para tirar el móvil, y etcétera. Pero bueno, la pregunta es si hemos progresado en el sentido negativo, si hemos degenerado como humanidad o no, o siempre hemos estado igual, yo qué sé. Sí, a ver, es otra pregunta envenenada, castellano en catalán. El fin del mundo es la historia más vieja del mundo. El fin del mundo ya está en la balada de Gilgamesh, está en... De las pocas frases inteligentes que le recuerdas a Voltaire, es una que decía que ya no sé qué libro antiguo, decía: los comerciantes engañan a sus clientes, los maridos a sus mujeres, las mujeres a sus maridos, los niños no escuchan, el fin del mundo está próximo, tal cual. O sea que estamos ante un apocalipsis que se repite cada semana, cada mes, etc. Por lo tanto, como además los seres humanos estamos siempre, lo queramos o no, ante una vida inmensa y peligrosísima, lo queramos o no, seamos idiotas y seamos un grupo de alienados, nosotros 30, etc. Lo queramos o no, estamos ante lo peor, que es el hecho de haber nacido y que te pidan permiso, el hecho de morir y que te pidan permiso tampoco. Y eso no tiene nada. Pues yo creo que ahí, me gustaría pensar que en el fondo hay una salvación de esta perdición constitutiva del ser humano. Creo que los
modernos, sea Marx, sea Illich, sea Bail o quien sea, no sé, hay muchas voces, hacen bien y tienen razón al decir que estamos ante peligros nuevos. Porque además, si estuviéramos en el siglo XIII después de Cristo, tendríamos que decir que estamos ante peligros nuevos, porque tú y yo tenemos 40 años en el siglo XIII después de Cristo y no recordamos nada parecido. Entonces, se pueden dar a la vez las dos cosas. Uno puede ser, digamos, muy crítico con el presente y en el fondo saber que no va a pasar nada. ¿Qué puede pasar? Incluso con el Tercer Reich, claro, hubo 25 millones de muertos, pero... Entonces yo creo que hay que intentar combinar un pesimismo circunstancial con una especie de optimismo de fondo. Lo creo, y en ese sentido, o sea, no me siento muy culpable de la frase inicial de no hay nada nuevo bajo el sol. Creo que la humanidad, a su pesar, está salvada por aquello que le aterroriza. Llámale Dios, llámale el diablo, llámale la muerte, llámale X, llámale el agujero de negro del universo. Como todo evolucionismo es una ficción, y como todo progreso es una ficción, es decir, hay una cosa muy sencilla. Si un marciano hace ahora para invadir la Tierra una fotografía de esta sala, verá que, más o menos verá cómo son nuestras indumentarias, mi móvil aquí encima, cómo es tu móvil, tus gafas, etc. Y todo esto que consideramos muy actual, mi móvil no lo es tanto, pero bien podría serlo, es patético de aquí a 7 años. Entonces, pero esto ha ocurrido siempre. Entonces, todos los avances son relativos a un modelo, a un esquema. En el fondo no hay avance. Es decir, por eso los clásicos griegos, Homero y Hesíodo y demás, nos siguen perturbando, y Sófocles, y Antígona. ¿Y qué quiere decir que nos deleitemos aún con Eclesiastés o con la balada de Gilgamesh o con 1000 cosas? O que leyendo Ariel de Sylvia Plath parezca que nos está hablando al oído ahora mismo. Pues que incluso en Norteamérica el tiempo no pasa nada fundamental. Los psicoanalistas dicen que el inconsciente no tiene tiempo. Nada importante tiene tiempo. Nada importante tiene tiempo. Si has querido a tu madre, la estás viendo. Y te sigue doliendo su enfermedad final. Entonces, ¿qué sentido tiene el reloj ahí midiendo? Un poeta estadounidense, sin el cual yo no podría estar hablando hoy así, que se llama Whitman, decía que en cada peldaño del tiempo se acumulan racimos de siglos. Y creo que es un poco así. Ni el progreso ni el regreso son más que meras ilusiones pasajeras. La humanidad sigue siendo básicamente la misma. Aún así, hacemos bien en criticar el presente. Aquí vamos a criticar a la Edad Media otra vez, o a los nazis, a los pobres ya ni huelen bajo tierra. A criticar a los nazis actuales, no a los compañeros de Hitler. Entonces, creo que la postura crítica sobre el presente es compatible con la cólera sobre el presente es compatible con una serenidad de fondo con la cual en realidad en el fondo no odias a tu enemigo, que lo es en términos políticos, ni le deseas lo peor. Puede haber con una mano una solidaridad de humano a humano y con la otra darle caña. Y él puede también entenderlo. Y creo que es parte de nuestra salud que escuchemos a la cólera, y es parte de nuestra salud que concedamos un espacio capital en momentos claves del día, de la semana o del año a la serenidad. Porque si no, el rencor se convierte en la peor de las cárceles. ¿Me explico? Entonces, me parece que me gustaría creer que optimismo y pesimismo pueden ser aliados, jugando en planos distintos. Estefan. Jo provo parlar català, a veure si ens en sortim. De les coses que m'han inquietat i que m'agradaria que em tornessis a explicar potser millor, perquè potser no l'he entès, ha estat al començament, quan has fet una premissa que, tal com l'he entès, al final desactiva la idea de l'alteritat. Com que tot el tenim, d'alguna manera, dintre de nosaltres, com que en nosaltres hi és tot, llavors
el que no entenc és de quina manera podem trobar-nos amb allò que no forma part d'aquest tot, que és diferent, que és altra cosa respecte del que nosaltres som. O sigui, a mi, per exemple, m'agrada pensar que existeix un món fora de mi, perquè és d'allà que m'arriba allò nou, allò que no conec, que em sorprèn, amb què em puc ocupar, si no m'agrada. És a dir, l'altre no parlo de la idea que tot ho tinc en mi. Que tot? Todo lo tengo en mí. De la idea que tinc tot dintre meu, no? Sinó que hi ha un espai on trobar-me amb allò que no som jo, que és diferent de mi, amb el qual puc tenir un conflicte, amb el qual puc tenir un enamorament o amb el qual puc tenir un intercanvi entre diferents. És a dir, de tot el que, de fet, en el títol de la xerrada, que és Trastornos de la Diversitat, no? Si no m'equivoco, doncs, per mi el trastorn és pensar que aquesta diversitat en realitat no hi és. A ver, bueno, primero habéis entendido que acabo de llegar, si llevase 3 días entendería mejor, creo que te entiendo, más o menos. Por lo menos la música de intervención, y no exactamente la letra. A ver, el título de la conferencia era sobre esta diversidad inducida que te impide descansar en ti, que te impide volver en ti, que te impide regresar a ti, que te impide que en ti ocurra algo distinto a lo que está programado por el día gigantesco de los medios, la política, la sociedad, patatín, patatán. Parte de los trastornos que intenté dibujar tienen que ver con esta diversidad inducida, que deprime al ser humano que hay en ti, al proletario que eres tú, aunque fueses conde y multimillonario. Y sin ese proletario estás perdido, porque es al ceder en ese territorio único y peligroso y que da miedo, cedes también en el único lugar en que podías apoyar una palanca para ejercer una fuerza. Entonces, esto es perverso. Después, que la alteridad es parte constitutiva del sistema óseo de los humanos, del sistema óseo, no del cerebro, lo demuestran 2 fenómenos psicológicos sencillísimos. Nadie ha encontrado nunca el momento que separa la vigilia del sueño. Tú puedes pensar, no estoy durmiendo. Si ya lo piensas, es mala cosa. Posiblemente ya no te duermes, ¿no? Pero de repente te encuentras soñando. Te levantas al baño, o de repente te encuentras despertado. Me dormí. Y lo mismo ocurre con la muerte, por lo que me cuentan y por lo que yo sé. No hay, me estoy muriendo y de repente ya estás muerto, ¿no? No hay más una vida que tiene el sueño dentro y la muerte dentro. Entonces, la misma imposibilidad de establecer la barrera, el dique entre la vigilia y el sueño ya es un índice de que dentro del ser humano más idiota del mundo está todo. Por eso ese ser humano está aquí, al borde de las entidades, allá, al borde del crimen y más allá, al borde del absoluto misterio indescifrable. Y por eso la sociedad odia a los seres humanos. Por eso la sociedad moderna, que quiere en un ejercicio teológico aberrante, que Occidente nunca se atrevió a tener, odia a los seres humanos y quiere zombies bien conducidos y pantallas planas y seres humanos bien maquillados con conducta predecible. Entonces toda la antropofobia de nuestra cultura occidental, al menos no me atrevo a hablar de Rusia o de China o de Arabia Saudita, hablo de países de nuestro entorno, toda esta antropofobia creciente, que creo con IQ que no llegará a ningún puerto, es decir, creo que es una batalla perdida por parte del sistema, se debe a que si yo estoy vivo, la alteridad está en mí. Y si la alteridad está en mí, el Estado y mis amigos pueden temerse o esperarse cualquier cosa, horrible o estupenda. Entonces, me parece que el individualismo es una profunda falsificación. La idea de un individuo atómico que empieza aquí y acaba allí es una profunda falsificación de origen quizás angloamericano. Hay una isla y otra isla, también en Estados Unidos, nació como una isla, la isla de los elegidos, una profunda falsificación cognitiva, epistémica y filosófica de
una naturaleza humana en la cual el individuo, a la vez que lo es, PPP de tal, hijo de tal, y con estas manías, es a la vez una comunidad de personajes, absolutamente contradictorios entre sí. No solo es que mi cabeza está a veces en contra de mi corazón, es que mi cabeza está en contra de mi cabeza a la mitad del día, y mi corazón en contra de mi corazón, y siento cosas por fulanita o por menganito completamente contradictorias, aunque esto no lo confesemos todos los días en pantalla. Entonces, el ser humano es temible. A mí me gusta la frase que es hijo de Dios. Me gusta la frase a nivel político. Hijo de Dios en el sentido de que tiene toda la alteridad del otro mundo dentro. Y por eso todos los poderes establecidos odian al ser humano, al hombre de carne y hueso, diría Unamuno. Y por eso la Norteamérica actual desconoce absolutamente a sus padres espirituales, Emerson, Thoreau, Whitman, que pensaban de otro modo. Y por eso Europa está empeñada en platicarse la relación anímica y olvidar a los padres de nuestro territorio y a las madres. Yo estoy en contra de esto, aunque en el fondo piense que no hay ningún peligro porque la humanidad está salvada, etcétera, etcétera. Estoy en contra de esto y creo que la alteridad en el ser humano está, al menos circunstancialmente, en peligro, se muestra en muchos síntomas, en la dificultad de hacerse entender hoy en día, si no dice sobre los temas claves lo que está codificado y tipificado. Cuesta muchísimo. Yo jamás me he sentido tan solo y estuve vivido los tiempos de Franco, ya tengo unos añitos, y estuve en la cárcel de Franco dos periodos, no tampoco heroicos ni larguísimos, conocí lo peor de aquellas, bueno, lo peor no, conocí algo de lo peor de aquellas épocas. Pero sin embargo nunca me sentí tan solo entre mis amigos como por ejemplo en la guerra de los Balcanes, donde mis amigos me miraban de reojo por poner en duda la versión que estaba en todas las cadenas y en todos los periódicos españoles sobre la justicia de los bombardear hasta el final a los malos oficiales. Vivimos en una película en blanco y negro que es bastante patética y binaria en un mundo que pretende ser diverso. Entonces creo que es necesario oponerse a eso. Es necesario no tener miedo. Porque además es divertido pelearse con los poderes establecidos. Te ahorra gimnasio, te ahorra psicoanalista. No sé si he contestado a tu pregunta, que posiblemente la entendí a medias. Bastante. Ya seguiré. Bueno, yo francamente, bueno, creo que tú tienes una dialéctica de la contradicción y la practicas con mucha soltura, lo cual tiene un efecto especial en tu auditorio. O sea que yo me paso el día escuchando, soy psicoanalista, bueno, no soy, hago de psicoanalista. Y el psicoanálisis, si tiene alguna, bueno, alguna pretensión, ¿no?, es incluir precisamente esta nada en nosotros, o sea, en la aceptación de este vacío que está en nuestra estructura y es imborrable. Entonces, lo que yo no acabo de entender varias cosas de las que tú, lo cual me suena muy poético, porque, bueno, es una poesía en acto y tal, puede ser divertido incluso, porque humor no te falta, pero ¿qué mensaje, francamente? Es que, claro, tú hablas de la... estás en contra de la diversidad. Lo que te ha preguntado Estefano es que no, francamente, si hay un empuje hoy en día, es el empuje a lo homogéneo, al aplastamiento de lo singular y de lo particular y, bueno, todo lo que nos convierte en seres precisamente diversos y diferentes del otro, porque jamás seremos iguales, y esto espero, a menos que seamos un ejército que desfila en fila india y ahí pues se acabó, vamos. Yo creo que se han dicho muchas cosas que no tienen sentido, porque no hay tristeza, pero hay melancolía, pero la hay en hiperdosis, o sea, hay muchos jóvenes, no tan jóvenes, es igual la edad que tengan, pero que están
melancolizados por este objeto, la sombra del objeto que cae sobre ellos y los aniquila. Este atiboramiento de objetos que no son objetos del deseo, sino que se convierten en obligaciones de felicidad. Y la obligación de la felicidad se convierte en la máxima infelicidad. Entonces, claro, estamos constantemente en... tú hablas de que no hay elección, que tú no has elegido, lo cual es muy grave. Espera, déjame, ya acabo. No. Bueno, yo sé algo de la determinación inconsciente, o sea, que hay una determinación que funciona y actúa en tu vida y en tus actos, que tú desconoces y te analizas, conoces un poco más y así avanzas. Hay una determinación externa también de todos los, digamos, poderes que nos condicionan y que tú has intentado, pues, poner aquí de manifiesto, ¿no? Lo que decía Lacan era la insondable elección del ser. Y me parece una frase importante, porque hay algo insondable, pero hay una elección. Hay una elección y es lo que tú pretendes, si no me equivoco, que al final vienes a provocar un cierto despertar en nosotros, que somos dentro de todo un público bastante atento y consciente. O sea que tu discurso para nosotros, que lo conocemos de sobra... Para vosotros los psicoanalistas, ¿quieres decir? No. Para vosotros. Filósofos, la gente que sí lee aquellos libros, sí ve aquellas películas, todo eso estamos en ello, ¿no? Tú has hablado para gente que está quizás un poco cretinizada, porque... en fin. Bueno. No, sí, a ver, sin conoceros de nada o casi nada, apenas conozco a Iku y a Esther y a ti creo que menos todavía. Me he hablado para un público que son mis hermanos. Así, no me gusta decirlo así, mis hermanos, mis iguales. Para nada más cretinos que yo, en absoluto. No. Después, yo, a pesar de que a veces se dice con un tono de elogio, no me gusta la palabra poético sobre lo que intento decir. Yo quise ser agresivo, provocador, militante, poético, bueno, a veces, de vez en cuando, pero no quise tratar de ser especialmente poético. Después, la contradicción, como no voy a ser contradictorio, si estoy vivo. Después, adoro a Lacan, como un pensador que a veces, el otro día lo hablamos, los psicoanalistas no conocéis. Me gustaría saber quién conoce... He pasado 40 años estudiando. Sí, no digo que no. Digo que lo adoro a Lacan como teólogo incluso, como teólogo. Nunca he leído en la filosofía, lo digo así de paso, en la filosofía del siglo XX, creo, quizás en Lispector y en Simone Weil, no en Martin Heidegger, en el seminario 10, afirmaciones sobre Dios, como he leído en la página 236, creo, de Lacan, poquísimas veces, a favor de Descartes, Leibniz, etc. Entonces, no creo que estemos tan en desacuerdo. Desde el tema de la elección, o sea, totalmente de acuerdo en la felicidad obligada, que es la condena, totalmente de acuerdo. El tema de la elección, a ver, que es un tema importante. Creo que la máxima elección es aceptar los signos de lo que viene. He venido a Barcelona esto y resulta esto otro. Hostia, a ver, escucha lo que ha ocurrido. Escucha lo que ha ocurrido. Fuese cual fuese tu plan. Entonces, cuando Nietzsche decía en aquel libro portentoso, que le rompe la cabeza a cualquiera, llamada Ex Homo, nunca jamás he elegido nada, nadie puede entender que me he dejado llevar por la corriente como una ovejita, para nada. Yo, no está aquí ahora creo, pero un día un amigo vuestro, catalán, que se llama Luis Pla, me dijo, pero tío, estás loco, porque yo le dije, no, yo me limito a obedecer a los signos. Creo que es una frase que te gustaría, Lacan. Me limito a obedecer a los signos. Es decir, por supuesto que he elegido a mi mujer. Por supuesto que soy responsable de estar con mi mujer. Pero porque escuché lo que venía con ella. No elegí como te pregunta el camarero, carne o pescado, azúcar o sacarina. Nada que ver con eso, con un menú servido.
igual cómodamente, con el mismo esfuerzo. No. Entonces, mis elecciones, intento de que hoy ocurriera algo, por ejemplo, y no dar una charla erudita, culta, teórica, etcétera, tienen que ver con los signos que oigo, en mi cuerpo y en el cuerpo de quien me invita o en los cuerpos de quienes me invitan. Entonces, no creo que estemos tan lejos en cuanto a la forma de entender las cosas. Quizás no esté bien aquí o allá, pero vamos, luego, en algún sentido te equivocas. Le hablaba a mis iguales. Y además, no puedes imaginarte, no sé cómo te llamas, hasta qué punto soy cretino, tío. No puedes ni imaginarte. O sea que, si vamos a hablar de cretinismo, posiblemente le gano a varios de la sala. Pero, ya digo, vine a hablar a gente... Vine a hablar, es cierto lo que dices, vine a hablar en un registro elemental que intenta desactivar los códigos culturales. Eso sí es cierto. Pero he dicho lo que... O sea, una cosa buena de mi, digamos, patología hoy ha sido que me oí hablar. No continuamente, pero sí buena parte del tal me oí hablar sin así casi apenas atender a la esquemita que tenía ahí. Entonces, bueno, yo he hecho lo que he podido por decir algo que, si te ha perturbado, pues me siento cómodo. Gracias, gracias. O sea, me siento bien, comparto tu perturbación. Sí, sí, sí. ¿Me explico? Gracias. Y después, y ya para terminar, tengo una excelente relación con Lacan, no tanto con Freud, y no tan excelente con el cuerpo institucional del psicoanálisis, ¿no? Porque ahí hay de todo y Sí. el mismo personaje genial que dijo esta frase, lo peor que se le ha arrebatado al hombre, bueno, o que la robó bien, es su nada, el derecho de la nada. Pues un personaje que es psicoanalista está visto hacer y decir cosas que, vaya, por Dios, mi sobrino no lo hace, ¿comprende? Entonces, en fin, ya las personas son otra historia, pero adoro como sabio a Jean Ravel, pero como adoro a pocos en el siglo XX, a pocos y pocas. Y tengo una relación tan íntima con el psicoanálisis que casualmente casi ningún psicoanalista se empeña en que pase por la... Tengo una especie de transferencia continua, en fin, un tema para otro día. Bueno, no sé si... Ella decía ahí, estamos en un momento de gran diversidad y que ahora es el momento en que realmente parece que se puede elegir más, ¿no? Yo creo que lo que decías es que el catálogo cada vez está más determinado. Es decir, es un poco esto la elección del supermercado. Es decir, sí, puedes elegir más porque hay algo más en el catálogo, pero no dejas de estar en un catálogo y el catálogo sí que está muy dirigido, ¿no? Me imagino que va por allí. No sé si lo Iba por la idea, en relación a las palabras de la compañera de antes, de que así como la uniformidad que se nos imponía hace 40, 50 años incitaba a la rebelión fácilmente, porque era la uniformidad de las murallas, de los muros, de masas uniformizadas y encerradas. Ahora la uniformidad es de geometría variable. Elija lo que quiera. Nuestro banco es fan de ustedes. Entonces, claro, esto es tremendo. Es que somos una sociedad espantosamente disciplinada. Como sociedad, las personas son otra historia, la comunidad es otra historia. Se muestra el hecho de que aquí en Francia, sobre temas claves, es dificilísimo hablar claro. Si tienes una idea, un sentimiento distinto a lo que mandan las 8 cadenas a la vez. Pero claro, es una uniformidad temible porque aparentemente es multicolor, como un anuncio de Pepsi, no como un anuncio en blanco y negro de hace 60 años. Entonces, bueno, ahí tenéis un texto, y yo creo que a todo el mundo puede gustarle mucho, un texto que se llama Post-Scriptum sobre las sociedades de control, que no paro de publicitarlo, de Deleuze. Termina el libro Conversaciones de Deleuze en pretextos, y en ese texto del 90 y algo, Deleuze, muy cerca de Lacan, por ejemplo, del cual decía que era enemigo, muy cerca en ese punto, dibuja un poder, la perfidia de un poder flexible tremendo, tremendo, a diferencia del poder paternal antiguo que era monolítico. Dice Deleuze, un poder surf, no un poder rompeolas. Ante un poder rompeolas está clarísimo, este sargento es un cabrón y hay que intentar disimular mientras podamos, y cuando podamos lo tiramos por la... Pero claro, si el sargento es encantador y además por encima es trisexual, pues claro, a ver quién se pone él, cómo, cuándo.
Entonces estamos un poco ante esta perfidia de un poder cachondo. No por ello menos despótico en el fondo, pero claro, la apariencia es muy múltiple. La invitación de fondo de la multiplicidad, de la diversidad actual, es que seamos indiferentes a todo, excepto a aparecer en pantalla. Y esto me parece perverso. Ahora bien, ¿qué hay que hacer para resistirnos a este poder? La figura del topo en Marx es una figura clara. El topo puede taladrar las paredes del patio, encerrado entre paredes, y pasar por debajo de los cimientos al exterior. Pero ahora no hay exterior. En cierto modo, se pretende que la fuera ha pasado adentro y que Europa, Occidente, hablo del mundo que conozco, reina, impera, gobierna democráticamente en una sociedad abierta. Solo dice Deleuze, os invito a que leáis el texto, si conseguimos ser serpientes, conseguiremos algo. Ser más rápidos que la tabla de surf, cuando hay que serlo, y ser infinitamente lentos para que la tabla de surf ni nos vea, confundidos con el terreno. Una de las tareas actuales a nivel político es infiltrarse, como si fuéramos agentes dobles de otro mundo. Yo al menos estoy en eso, y es hasta divertido. Te ahorra, ya digo, imagínate. Pero es una cosa difícil, imponente. Bueno, no sé, ha sido un placer, de verdad. Como tampoco venía a arreglar el mundo, pues estoy encantado de haberos conocido.